En los años 2000, 2channel era uno de los foros anónimos más populares de Japón. Miles de personas entraban cada día para compartir historias, experiencias, y algunos de los relatos más perturbadores que han surgido en Internet. Fue en uno de esos tablones donde apareció una historia conocida como Chica no Maruana, que traducido al español significa algo como el agujero circular subterráneo. Con el paso de los años, este relato terminó convirtiéndose en una de las historias más famosas, inquietantes y extrañas jamás publicadas en el internet japonés, y después de que la escuches completa, entenderás por qué. Así que prepárate para conocer una de las historias más perturbadoras que salieron de 2channel. Aquello ocurrió hace 17 años, durante el invierno de mi último año de secundaria. Han pasado tantos años que muchos recuerdos comenzaron a desaparecer poco a poco, y aunque durante todo este tiempo conservé algunas notas escritas sobre lo sucedido, hay partes que ya no puedo recordar con claridad. Aún así, voy a intentar contar esta historia de la manera más fiel posible, sin exagerar nada, porque incluso ahora sigo sin comprender qué fue exactamente lo que ocurrió aquella noche. El lugar donde crecí era un pueblo completamente rural, rodeado de arrozales y montañas. No había nada para hacer. Si queríamos divertirnos teníamos que conducir nuestras motocicletas durante casi una hora para llegar a la ciudad más cercana y pasar el tiempo en un karaoke o en alguna tienda. Era un sitio olvidado y aburrido, así que cuando comenzaron a construir una enorme instalación religiosa en las afueras del pueblo, toda la región entró en tensión. Nadie sabía exactamente quiénes eran esas personas, pero los adultos parecían aterrados. Recuerdo que mis padres asistían constantemente a reuniones y protestas para intentar impedir la construcción. Incluso se decía que presentaron peticiones al alcalde y al gobernador, pero al final nada funcionó. Con el tiempo comenzó a circular el rumor de que la secta había prometido enormes sumas de dinero a la ciudad, y por eso las autoridades decidieron ignorar completamente las quejas de los habitantes. El complejo terminó siendo gigantesco. Estaba rodeado por enormes muros y en la entrada principal había una puerta metálica decorada con rostros demoníacos parecidos a máscaras Hania. En la escuela comenzamos a llamarlos la religión demoníaca o la secta de las máscaras. Los adultos nos advertían constantemente que jamás nos acercáramos a ese lugar ni habláramos con sus miembros, pero obviamente eso solo hizo que nos diera más curiosidad. A veces, cuando no teníamos nada mejor que hacer, algunos amigos y yo rodeábamos el complejo en bicicleta simplemente por aburrimiento. Lo extraño era que jamás veíamos personas. Nunca aparecía nadie entrando o saliendo. Era como si el lugar estuviera vacío. Con el tiempo dejamos de hablar del tema, hasta que una noche mi amigo Kenji propuso entrar al complejo para hacer una prueba de valentía. Según él, sus padres, que tenían el único supermercado grande del pueblo, veían constantemente a miembros de la secta comprando ahí y aseguraban que eran personas normales y tranquilas. Además, Kenji dijo algo que terminó de convencer a todos. Aparentemente había chicas muy bonitas viviendo dentro del complejo. Éramos adolescentes aburridos en medio del campo, así que no hizo falta mucho más para que aceptáramos. Al final nos reunimos 7 personas cerca de una vieja oficina de correos abandonada, aunque 2 nunca llegaron y terminamos entrando solo 5. Estábamos Kenji, Hiroshi, Taichi, Takuya y yo. Dejamos las bicicletas escondidas cerca del muro y caminamos hasta la entrada principal. De noche el lugar daba muchísimo más miedo. Las paredes parecían interminables y el silencio era absoluto. Mientras caminábamos junto al muro, Kenji dijo que conocía una pequeña puerta lateral por donde podíamos entrar. Nos llevó hasta una puerta metálica apenas visible entre las sombras y la empujó. Estaba abierta. Entramos uno por uno y comenzamos a caminar por el interior iluminándonos apenas con linternas. Al principio todo parecía decepcionante. Solo había terreno vacío y enormes edificios a lo lejos. Caminábamos haciendo bromas tontas para ocultar el nerviosismo, pero después encontramos algo extraño. Entre 2 edificios había un baño público iluminado. Parecía completamente nuevo. El suelo alrededor estaba cubierto de concreto blanco impecable y hasta había bancas para sentarse. Kenji dijo que descansáramos un momento y comenzó a fumar. Nosotros queríamos irnos cuanto antes porque sentíamos que quedarse ahí era peligroso, pero al final terminamos sentándonos también.
Después Kenji dijo que iría al baño y entró solo. Pasaron unos segundos y luego nos llamó en voz baja. Oigan, vengan a ver esto. Cuando entramos, Kenji estaba señalando uno de los cubículos. Hiroshi abrió la puerta esperando encontrar un inodoro, pero detrás no había ningún baño. Había unas escaleras que descendían hacia la oscuridad. En ese momento todo comenzó a sentirse mal. Muy mal. Pensándolo ahora, el comportamiento de Kenji había sido extraño desde el principio. Él sabía exactamente dónde estaba la entrada lateral, insistió en quedarnos ahí y parecía demasiado interesado en aquel baño. Kenji propuso bajar por las escaleras, pero yo me negué inmediatamente. Le dije que ya era suficiente y que debíamos irnos antes de que alguien nos descubriera. Takuya también quería irse, pero Kenji comenzó a burlarse de nosotros diciendo que éramos unos cobardes. Hiroshi y Daichi terminaron aceptando bajar con él mientras Takuya y yo decidimos esperar arriba. Los tres desaparecieron escaleras abajo. Takuya y yo nos quedamos dentro del baño porque afuera había demasiadas ventanas y teníamos miedo de que alguien nos descubriera desde los edificios. Pasaron varios minutos sin que regresaran y comenzamos a ponernos nerviosos. Takuya incluso dijo que Kenji se había comportado raro toda la noche y que parecía haber planeado llevarnos exactamente hasta ese lugar. Entonces escuchamos algo. Pasos. Varias personas acercándose lentamente hacia el baño. El sonido resonaba afuera y cada vez estaba más cerca. Intentamos escondernos dentro de otros cubículos, pero todos estaban cerrados. Los pasos continuaban acercándose y sentimos que, si salíamos corriendo en la oscuridad, probablemente terminarían atrapándonos. Fue entonces cuando Takuya dijo que no teníamos otra opción y abrió la puerta del cubículo para bajar también. Las escaleras no eran muy largas. Al final había una puerta metálica. Takuya la abrió lentamente y entramos. La habitación subterránea estaba iluminada por pequeñas luces naranjas colgando del techo. Era un enorme cuarto de concreto completamente vacío, excepto por una sola cosa. En el centro había un gigantesco aro metálico suspendido verticalmente, como un inmenso hula hula de hierro. No entendíamos qué era ni para qué servía. Tampoco había rastro de Kenji, Hiroshi ni Daichi. Entonces escuchamos voces arriba. Muchas personas murmurando al mismo tiempo. Poco después comenzaron a abrirse puertas dentro del baño y comprendimos algo aterrador. Los otros cubículos no estaban vacíos. Había personas escondidas dentro desde el principio. Después comenzaron a bajar lentamente por las escaleras. En ese momento Takuya perdió completamente el control. Gritó desesperadamente y salió corriendo hacia el fondo de la habitación. Lo vi saltar a través del aro metálico y desaparecer. Me quedé completamente paralizado sin entender lo que acababa de ver. Entonces la puerta se abrió lentamente y apareció alguien asomándose desde la oscuridad. Era un anciano, o quizá una anciana, con el cabello completamente blanco y algo parecido a una corona sobre la cabeza. Pero lo peor era su sonrisa. Nunca olvidaré esa sonrisa. No parecía humana. Era una expresión llena de odio y completamente vacía al mismo tiempo, algo tan antinatural que sentí que estaba viendo a una criatura que ni siquiera debía existir. En ese instante dejé de pensar. El miedo fue tan intenso que corrí hacia el aro igual que Takuya y salté. Cuando desperté estaba en un hospital. Al principio no entendía nada. Me costaba incluso mover el cuerpo. Una enfermera entró a la habitación, me vio despierto y salió corriendo para llamar a los médicos. Poco después comenzaron a hacerme preguntas, pero yo apenas podía responder. Entonces me dijeron algo imposible. Había permanecido en coma durante casi 2 años. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue descubrir que yo ya no era yo. Las personas que me rodeaban insistían en que yo era alguien completamente distinto. Decían otro nombre. Una mujer que aseguraba ser mi madre lloraba frente a mí mientras una chica más joven me llamaba hermano. Pero yo no tenía hermana. Intenté explicarles quién era realmente y les hablé de mi pueblo, de Kenji, Hiroshi, Daichi, Takuya y del complejo religioso, pero nadie me creyó. Pensaban que sufría amnesia y delirios producto del coma. Más tarde fui al baño del hospital y miré mi reflejo en el espejo. La cara que vi no era la mía. Era el rostro de otra persona. Entré en pánico. Después de eso pasé mucho tiempo hospitalizado.
Intenté explicarles una y otra vez quién era realmente. Hablé sobre aquella habitación subterránea y sobre el aro metálico, pero todos insistían en que eran recuerdos falsos creados durante mi estado de inconsciencia. Según ellos, nunca existieron personas llamadas Kenji, Hiroshi, Daichi o Takuya. Sin embargo, había algo todavía más extraño. Muchas cosas del mundo eran distintas. Existían ciudades cuyos nombres jamás había escuchado. Había lugares, hechos históricos y detalles del país que no coincidían con mis recuerdos. Y aquella secta, en mi mundo era una organización pequeña y desconocida, pero aquí parecía ser una religión enorme y famosa. Con el tiempo comencé a adaptarme a esa nueva vida. No tenía otra opción. Vivía con personas que aseguraban ser mi familia y, aunque al principio me resultaban completamente extrañas, poco a poco empecé a sentirlas como algo cercano. También ocurrió algo aterrador. Los recuerdos de mi antigua vida comenzaron a desaparecer lentamente. Los rostros de mis verdaderos padres se volvieron borrosos, los nombres de mis amigos comenzaron a desvanecerse y hasta mi antiguo pueblo empezó a sentirse irreal. Solo hubo una cosa que jamás olvidé. La sonrisa de aquel anciano. Pasaron 17 años. Conseguí trabajo, amigos, una prometida y terminé acostumbrándome a este mundo, hasta que un día recibí una carta sin remitente. Dentro decía: sé perfectamente quién eres. Y tú también deberías recordarme. Me tomó muchísimo tiempo encontrarte. Días después llegó una segunda carta. Parece que solo nosotros dos llegamos aquí. La carta mencionaba un nombre que apenas me resultaba familiar y después me citaba en una estación para encontrarnos a solas. No sé quién envió esas cartas, pero tengo la sensación de que es alguien que estuvo conmigo aquella noche dentro del complejo. Ojalá sea Takuya. Y aunque una parte de mí no quiere ir, siento que debo ir sí o sí. Como no sé qué puede pasar, he decidido dejar constancia de esto por escrito. También voy a dejar un mensaje similar a mi prometida y a mi hermana, que es mi única familia.